Los ministros de Economía de la Eurozona han admitido estos progresos con Grecia sobre el plan completo de reformas que le exige la Troika, pero han instado al país heleno a llevar a cabo más esfuerzos para lograr consensos en las cuestiones pendientes, como por ejemplo permitir desbloquear el último tramo de 7.200 millones de euros del rescate. El plan de reformas que pide la Troika para desbloquear este tramo del rescate podría ser útil para hacer avanzar las negociaciones. Sin embargo, es un asunto de política nacional que el ejecutivo de Alexis Tsipras prefiere someter a referéndum. Esto no solo ha causado tensión entre Atenas y Berlín, sino el ministro de Finanzas alemán, quien ha dado un ultimátum y expresado que si el gobierno griego desea celebrar un referéndum, que lo celebre. El titular de Economía español, Luis de Guindos, aseguró que el único inconveniente es que la preparación de una consulta de tal calibre requiere de mucho tiempo, algo que Grecia no tiene. Las negociaciones entre Grecia, el Grupo de Bruselas y la Comisión Europea, además del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, continúan estos días en Bruselas para tratar de forjar un acuerdo que debería estar sobre la mesa a más tardar a principios de junio. Vamos a hablar de la situación de Grecia. Bueno, ¿se ha avanzado lo que se esperaba? No, el tema es que cuando se dice cuál es el plazo límite para llegar a un acuerdo, la respuesta no es técnica, es una respuesta, política. Es una respuesta política, porque finalmente lo que muchos dirían es el plazo límite es cuando se le acabe la plata a Grecia y no pueda seguir pagando a el personal público, por ejemplo, porque tiene que pagarle en euros, no tiene una moneda propia, o en su defecto, o simultáneamente, no pueda pagar tampoco a sus acreedores externos, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, pero sobre todo los gobiernos miembros del Eurogrupo. Entonces, ese es el punto de inflexión. Dejarán que dejarán sus acreedores que Grecia caiga en default, o sea, en cesación de pagos, o estarán dispuestos a hacer concesiones para evitar el default. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. La respuesta la vamos a conocer pronto, porque si Grecia no se queda sin dinero en las próximas semanas, con certeza que no tendrá en todo caso dinero suficiente para hacer los pagos correspondientes a julio y agosto, que solo en pagos a acreedores externos superan los 7.000 millones de euros, y queda claro que Grecia no tiene ese dinero en este momento. O sea, tiene que definir sí o sí, porque si no, el país, ¿cuál sería ya la solución? Bueno, la apuesta de muchos es, algunos creen que en Grecia, al menos en el gobierno griego, de que el Eurogrupo no va a permitir que Grecia caiga en default, pero el tema es para saber si están o no dispuestos a permitir que caigan en default, habría que esperar hasta la víspera del cumplimiento del plazo, para ver cómo, claro, para ver qué ocurre. Muy bien, ahora vamos a Yemen. Tras 2 semanas de enfrentamientos entre rebeldes y leales al presidente Mansur Hadi, los residentes de Dar Sat realizaron la limpieza de escombros. En un intento por volver a la calma, residentes del barrio de Dar Sat, en la ciudad de Adén, iniciaron las tareas de limpieza y remoción de escombros en sus calles este domingo. Esta relativa pasividad se debe a que un dominante grupo de hutis aceptó el alto al fuego humanitario de 5 días propuesto por Arabia Saudita hace unos días. Sin embargo, un alto funcionario de la ONU advirtió que en las últimas 24 horas se han registrado nuevos ataques aéreos en la frontera, a solo un día de que se inicie la tregua humanitaria en el país. Según el canal de televisión saudí Haddad, Arabia Saudita desplegó tanques de guerra en su frontera con Yemen, luego que el domingo las fuerzas sauditas iniciaran intensos combates contra la milicia hutí, quienes presuntamente derribaron un avión de la Fuerza Aérea de Marruecos. Estos bombardeos alcanzaron en la capital Sanaa la vivienda del expresidente Ali Abdullah Saleh, pieza clave en el conflicto civil entre los rebeldes hutis y los simpatizantes del presidente actual Abraham Mansur Hadi, por alentar a los chiitas. Saleh, que resultó ileso pese a que su casa quedó en ruinas, criticó a Arabia Saudita por no cumplir con su tregua, por lo que instó a los yemeníes a mantenerse alertas. Lo que está ocurriendo contra el pueblo de Yemen no tiene justificación. Nos han atacado desde Salah Adén y de Hadramut Ahmed. Esto es un genocidio, una guerra de venganza y odio. Pido a todos los hijos de la nación a cargar armas en hombros y mantener los ojos muy abiertos para que no se repita esta agresión.
Fuentes oficiales reportaron este lunes que 2 bombardeos de la coalición árabe sobre un depósito de armas controlado por chiitas en el monte de Nok, al este de Saná, cobró la vida de 5 personas, dejando además 20 heridos. Situación que agrava la entrega de suministros a millones de civiles afectados en momentos en que los hospitales de zonas rurales luchan para funcionar sin electricidad y comienza a racionarse el servicio de agua potable. Paralelamente, los Estados Unidos a través de drones ha logrado matar a un importante líder de Al-Qaeda en Yemen. Son 2 guerras simultáneas, ¿se puede decir? Claro, el tema es que la guerra civil en Yemen le creó el caldo de cultivo para un crecimiento de Al-Qaeda, que además es la rama más mortífera de Al-Qaeda en el mundo en este momento. Al-Qaeda en la península arábiga, que tiene base en Yemen. La intervención liderada por Arabia Saudita ha incrementado el caos y por ende ha permitido un crecimiento aún mayor de Al-Qaeda. El único que en este momento parece estar interesado en atacar a Al-Qaeda es Estados Unidos a través de su propia inteligencia satelital, porque ya no tiene tropas sobre el terreno, y basado en esa inteligencia satelital ataca con aviones no tripulados, los llamados drones, para tratar de contener la expansión de Al-Qaeda aprovechando el vacío de poder. Claro, pero vemos pues que al final continúa el caos. Continúa el caos y Arabia Saudita parece que no va a haber ningún cambio al respecto y su operación continúa, ¿no? Ellos están muy seguros de eso. Pero además Arabia Saudita es el mayor importador de armas del mundo y tiene armas sumamente sofisticadas. Sin embargo, sus bombardeos tienen un grado de desacierto francamente pasmoso. Según Naciones Unidas, son virtualmente indiscriminados. Muy bien, nosotros, Farid, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con la grave situación que viven